Y ahí en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, hay una historia conocida, la historia del rey David antes de ser rey, antes de ser un victorioso conquistador. Gracias, Jesús. Y dice el versículo 20, quiero que lo lea por favor conmigo, acompáñeme en la lectura. Tenemos la traducción del lenguaje actual. Dice: en cuanto amaneció David, versículo 20, se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, es donde estaban allí sus hermanos, que tenía que ir a llevarle la comida. El ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de sus guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, se escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David le preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién se cree que es este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Aleluya. Y contestaron a David: que mate a ese atrevido. Diga por favor, ese atrevido. El diablo, diga conmigo, el diablo nada tiene que ver conmigo. Amén. Dice: se casará con la hija del rey Saúl, también recibirá riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿y ahora qué hice? ¿Que ya no puedo ni hablar? Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó al soldado de la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo: no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. ¿Cuántos dicen amén? Diga: yo mataré a ese filisteo. Aleluya. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo, tú eres todavía jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. David le contestó: yo soy pastor de ovejas, de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse algunas ovejas, yo lo persigo, los hiero, les quito del hocico la oveja, y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer hoy con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Alguien diga amén. Si Dios me ha librado de la garra de los leones y de los osos, también me librará de este filisteo. Si, hermano, Dios te trajo hasta aquí, es para que sigas teniendo victoria. Alguien diga amén. Gloria a Jesús. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio las órdenes que le den a David la ropa militar, su armadura de bronce, casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar la armadura, no podía caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar todo esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara, su honda, y puso en la bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró poca cosa y lo maldijo en el nombre de los dioses. Y le dijo: vaya con el niño bonito. ¿Vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro? Ven acá que te voy a matar, y con tu carne voy a alimentar los buitres y las bestias salvajes. Pero David le contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada, flechas y lanzas? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso.
pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! El Dios de los ejércitos de Israel, a que te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte. Te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré yo los buitres y las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados de los filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de esta iglesia. ¡Aleluya! Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Hermanos queridos, quiero hablarle hoy en este momento en el nombre del Señor sobre vivir en el poder del Espíritu Santo. Vivir en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que le voy a dar ahora. Le voy a decir ahora en el nombre del Señor. Escuche. David era el resultado del Espíritu Santo. David no era el resultado de su capacidad. David no era el resultado de la experiencia. David no era el resultado de un hombre poderoso, fuerte, valiente. David no era el resultado de alguien que tenía una trayectoria, o que tenía un conocimiento o una fuerza, sino que era el resultado del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que sobre David, escuche bien, vino el Espíritu Santo. David era el resultado de alguien que había sido ungido por Dios para grandes cosas. David era el resultado solamente de la presencia del Espíritu Santo. Así que quiero que en esta mañana podamos entender esta realidad. Cuando él lo ven, lo desprecian todos. Sus hermanos le decían: ¿a qué viniste? Sos un mentiroso, sos un embustero. Venís acá porque te interesa meterte donde nadie te invitó, o inmiscuirte en las cosas que no tenés nada que ver. Le empezó a decir este tipo de cosas sus hermanos. Su padre nunca lo tuvo en cuenta. Él era chiquito, no era útil para la guerra, no tenía la capacidad física para ser un guerrero, no era nadie, no era nada. Sus hermanos los despreciaban, todo fue negativo para él. Por eso, hermanos, queremos en esta mañana entender, y debemos entender, como nos ha explicado el pastor Rodríguez en este congreso que estuvimos, que la diferencia, el poder, la diferencia es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, David se prepara para ir a la batalla. David se prepara para ser un conquistador. David se prepara para ser alguien grande. Pero escuchen, lo hace, escuchen bien, lo hace con algunas cosas importantes. Y quiero que preste atención en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que usted también en esta mañana se prepare, porque Dios no nos llamó a nosotros por nuestra capacidad, por nuestra ascendencia, por quienes eran nuestros padres, por nuestra capacidad humana. Dios no nos llamó por nada de lo que corresponde a nosotros. Dios nos llamó porque el Espíritu Santo quiere usar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos queridos, quiero decirle cuáles son los preparativos, o cómo se prepara David antes de ser un triunfador, de ser un victorioso guerrero. Y preste atención, número uno, lo principal es andar en la unción del Espíritu Santo. Caminar, andar en la unción del Espíritu Santo. Hermanos queridos, muchos de nosotros hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo. Que un bautismo de fuego, que una presencia, que un derramamiento, que un toque, etcétera, etcétera. Pero la palabra en el Nuevo Testamento nos dice: andad, vivir, movernos en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que
David, antes que nada, ni siquiera salió de su casa. Escuchen, ni siquiera salió de su casa. Solamente estaba en el corral de las ovejas de su padre. Solamente estaba allí cuidando los animales en la chacra de su padre. Y antes que nada, David, es ungido con el Espíritu Santo. Hermano, lo que nosotros necesitamos es el derramamiento del Espíritu Santo. Buscar al Espíritu Santo. No hacer nada por nuestras fuerzas, porque vamos a fracasar, porque nos vamos a cansar, porque nos vamos a desilusionar, porque nos vamos a sentir frustrados. Antes que nada debemos recibir esa unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos estaban en el aposento alto y el Señor le dijo: ustedes van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en la gran comisión le dice: ustedes van a ir a sanar a los enfermos, van a libertar a los endemoniados, van a hacer obras grandes con lo que estén necesitando. Es lo que el Espíritu Santo les dice, lo que Jesús les dijo que iban a hacer. Dice que, pero para esto, escuchen, esperen la unción del Espíritu Santo. Esperen que venga el derramamiento de lo alto. Estén esperando el Espíritu Santo sobre sus vidas. Así que ellos estaban en ese lugar. Lo único que hicieron, eligieron un mal apóstol porque no tenían que hacer nada, y eligieron a Matías, que no fue nadie importante o trascendente, por lo menos como el que eligió el Señor, que fue el apóstol Pablo, para el ministerio. Así que esperaban, necesitaban que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Hermanos queridos, si usted se fija, se lo voy a leer en el capítulo anterior. David, antes de ir a llevarle comida a sus hermanos, escuche bien, el 16, versículo 13, dice: Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. ¿Cuántos dicen amén? Desde ese día el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre David, y a partir de ese momento caminó en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie salga de su casa, nadie haga absolutamente nada sin recibir el Espíritu Santo. Es decir, que nadie se atreva a ser un guerrero, un conquistador, a tomar autoridad sobre las cosas sin antes que el Espíritu Santo venga sobre él. Pastor, ¿cómo hago? Búsquelo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Dice la palabra que como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Hermano querido, si usted no tiene esa unción, si usted no ha recibido esa unción poderosa del Espíritu Santo, pídale al Señor, porque dice la Biblia que ninguno que pida algo para comer, Dios le dará un escorpión o una serpiente. Hermano, Dios quiere darnos su Espíritu Santo. Amén. Es lo que necesitamos, el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que David primero fue ungido con el Espíritu Santo. Y cuando fue rey, escuchen, se dio cuenta que su vida corría peligro sin el Espíritu Santo. De pronto él estaba en el palacio y parece que como que se distrajo. Se distrajo interiormente y después se distrajo exteriormente y cometió pecado. Pero el profeta Natán le llamó la atención a David. Y cuando David se acerca a Dios en el Salmo 51, su desesperación, su oración culminante es lo que leímos hoy al comienzo del culto. En el Salmo 51, cuando le dice: oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Podemos perder todo, hermano. Podemos perder todo, pero si perdiste el Espíritu Santo, estás en graves problemas. Necesitamos vivir en la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, le voy a leer algo que me llamó mucho la atención. En el 17:25 leímos, mire lo que dice. Dice claramente en el 17:25. Dice: pero David le preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién se cree este extranjero
que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios. Él se metió con los soldados. Él se creyó un soldado. Él se sintió un soldado. En realidad ya había una unción guerrera sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no trabajaba como soldado. Todavía no había ido nunca al frente de batalla, pero ya tenía la unción de guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, fíjense algo interesante. David lo conocían de haber estado alguna vez ahí con Saúl, porque le tocaba para que tocaba los instrumentos de cuerda, tocaba adoración al Señor para que el demonio o el espíritu malo se vaya de Saúl. ¿Y saben lo que hizo? Dice el 16, 18. Escuche bien. Dice, uno de ellos le dijo, yo conozco a uno que se llama David. Esto era antes, cuando ya había sido ungido, pero todavía estaba en su casa. Es hijo de Yesé, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. ¿De dónde salió eso? Eso era profético. Si él dice, inclusive, que cuando le ponen la armadura de guerrero, dice, yo no sé cómo es esto, sáquenme esto, yo no sé de qué es. Sin embargo, a David lo conocían y dijeron, hay uno que toca el arpa y es un guerrero valiente. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, hermanos queridos, porque aun cuando alguno o vos creas que no podés usar que no podés usar los instrumentos de guerra, que no sabes interceder, que no sabes profetizar, o que no tenés herramientas para ser guerrero, pero escucha bien, escucha bien. Es el Señor que sabe que tú ya eres una guerrera, un guerrero valiente. ¿Cuántos dicen amén? Pero pastor, si nunca vencí al enemigo, nunca lo enfrenté, no importa, la unción que está sobre ti te hace guerrero, guerrera. Así que prepárate, porque pronto vas a enfrentar a ese gigante, porque pronto vas a enfrentar a ese filisteo incircunciso que se llama necesidad, que se llama deuda, que se llama problema, que se llama enfermedad, y lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Alguien diga amén en esta mañana. Aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Pero escuche bien la unción que tenía. La unción que tenía lo mantenía en adoración. Por eso dice la palabra del Señor, hay uno que sabe tocar el arpa. En realidad, si uno traduce bien esto, es hay uno que sabe adorar al Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos queridos, si vos querés vivir en esa unción y caminar, si recibiste de Dios, viví en adoración. Porque esa adoración, ese espíritu de adorador, te hace un guerrero, te hace una guerrera. ¿Cuántos dicen amén? Algunos no sabrán. Soy anónimo. No importa, hermano. Le dije al comienzo, hay confusión. La gente piensa que lo mediático es lo importante, lo que sirve. No. Lo único que es importante son las personas de fe, de poder y de autoridad que hacen temblar el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Y este David, cuando tocaba el arpa, cuando ministraba al Señor, los demonios se iban. Porque no solamente estaban sobre Saúl, estaban sobre el gobierno de Israel, estaban sobre los soldados de Israel. Hermano querido, cuando vemos la atadura diabólica que hay alrededor, la idolatría, eso ata no solamente la ciudad, termina atando la iglesia. Cuando están los brujos, los hechiceros, los macumberos, cuando están todos los ocultistas haciendo todo ese trabajo que hacen, esa invocación, la iglesia comienza a ser oprimida. La iglesia comienza, porque ellos oran en contra y se manifiestan o invocan a los demonios en contra de los pastores, de las iglesias, de los ministros. Por eso, hermanos, terminó. Pero cuando nosotros adoramos al Señor, cuando ministramos al Señor,
Cuando adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, los demonios comienzan. Y por eso la presencia de Dios aquí, cuando adoramos al Dios vivo, por eso esta es una iglesia de adoración. Cuando adoramos al Señor, hermanos queridos, los demonios comienzan a retroceder. En la adoración no pueden obrar los demonios. El demonio que vino a enfermarte, que vino a destruirte, que vino a ponerte enfermedad, que viene a ponerte en tu mente cosas, que te viene a decir no podés, esto es mentira, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, la adoración del Dios Todopoderoso, la adoración al Rey de Reyes hace que los demonios salgan de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Un instante solamente, por favor, porque estoy en la mitad de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Dónde huiré de tu espíritu? Es lo que dijo David. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Oh Jehová, cierre sus ojos y adore. Si quiere levantar sus manos, adore al Señor. Porque los demonios se van a ir. Se van a ir en el nombre de Jesús. Desde lejos sabes mis pensamientos, conoces todos mis caminos. Así adoraba David y cantaba para Saúl, y los demonios salían huyendo. Aleluya. Oh Jehová, me has examinado. Los demonios salían huyendo. Señor, yo estoy profetizando en esta mañana que hay espíritus inmundos que se van a ir de tu vida, de tu familia y de tu casa. Desde lejos sabes mis pensamientos. Aleluya. Conoces todos mis caminos. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré? Alabemos al Señor Dios Todopoderoso. Espíritu. Aleluya. Despierto y estás conmigo, y allí por siempre tú estarás. Yo declaro en el nombre de Jesús que a través de esta adoración personas fueron liberadas en este lugar. Yo vi el diablo huir de economías, de vidas, de las mentes. David era un adorador, y él adoraba, y eso lo hacía guerrero. Por eso no lo conocían solamente como el arpista, sino que dicen, sabe tocar muy bien, 16, 18, y también es un guerrero muy valiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que es con armas? ¿Usted cree que es con estrategia, con dinero? ¿Usted cree que es con cosas humanas? No es con ejército ni con fuerza, con mi espíritu, dijo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estoy hablando a los guerreros del Espíritu Santo, gente de fe, gente de confianza, que se atreve a creerle a Dios. No se trata de capacidad, es con el Espíritu Santo de Dios. Por eso David, antes de ir a enfrentar a Goliat, tenía y sostenía la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero segunda cosa, lo que hace, se libera de las influencias en contra del Espíritu Santo. Se lo digo rápidamente porque no hay tiempo. David tenía la unción, pero no se había manifestado todavía públicamente. Todavía no lo habían visto conquistar absolutamente nada. Él vencía al león, al oso, donde nadie lo veía. Pero él ya era un guerrero valiente. Nadie se había enterado todavía, pero él era poderoso. Tal vez el diablo no sabe que dentro de tu vida hay un espíritu de poder y de conquista, y que en tu oración hay fe, y que en tu vida hay dones espirituales que hoy el diablo los va a conocer. ¿Cuántos dicen amén?
Pero tenés que sacarte toda la gente que no es provechoso para tu vida. Versículo 30, voy rápido con esto. David se alejó de su hermano. ¿De quién? Del hermano que le ponía maldiciones, del hermano que le decía: ¿qué viniste? Ya conocemos la malicia de tu corazón. ¿Qué te pensás que sos el que venís acá? Hermano, hay gente que te va a aplastar, hay gente que te va a tirar maldiciones, hay gente que te va a decir mentiras. Hay gente que va a ir en contra del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dijo David al hermano? Yo no tengo nada que ver con los chavos. Dice, dejó a su hermano y se fue a hablar con los soldados a ver cuál era la recompensa, qué era lo que tenía que hacer, cuál era su motivación. Hermanos queridos, sacate de encima a todas las personas que no buscan a Dios, que son mentirosos, que son ventajistas, que son perversos, que son malvados, que solamente te critican, te maldicen o quieren sacar ventaja de tu vida. Sácatelo de encima, porque, hermanos queridos, para la conquista no nos podemos pegar con gente cobarde y mentirosa. ¿Cuántos dicen amén? El hermano lo criticaba mucho, pero cuando estaba Goliat se escondía y tenía miedo. En lugar de estar haciendo lo que tenía que hacer, estaba criticando. ¿Saben cuánta gente critica? Lleno de gente criticona, lleno por todos lados. Pero hermano, sácatelo encima. A mí no me interesa. Buscar al Espíritu Santo no es para muchos interesante. Escucha lo que dijo el pastor Rodríguez en el Congreso. Cuando vino a enseñar sobre el Espíritu Santo, es la única persona que sostiene la iglesia, el Espíritu Santo. Si no es una organización, si no es una asociación civil o una fundación, está lleno. Pero si el Espíritu Santo es el que conduce, el que dirige, es la iglesia de Cristo. Amén. Cuando fue a enseñar el Espíritu Santo, le dijeron: eso es pan viejo. Ay, Dios, piedad, Jehová. Me encontré a un familiar de Mendoza en esta vacación, a una prima. ¿Y sabe lo que me dijo? Oh, vamos a la iglesia tal. Qué bueno. Y le decía: ¿y cómo va? Oh, bárbaro. 6 cultos. Uno el sábado y 5 el domingo. Entran y salen 1000 personas. Wow. ¿Y qué enseñan sobre el Espíritu Santo? Ah, no, el Espíritu Santo no. No. Y enseñan sobre el que Dios mandó, la gran comisión: sanen a los enfermos, libertan a los endemoniados y proclaman. Ah, no, eso no. Eso, si alguno quiere. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo, si sacamos el Espíritu Santo de la iglesia y la comisión del Espíritu Santo, cómo funciona? No lo entiendo. Yo me quedé confundido con lo que me decía. El Espíritu Santo que no está en la iglesia, que no se ministra, que no se enseña. ¿Cómo funciona? Hermanos queridos, hay que liberarse de todo lo que es contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Se sacó a los hermanos y también se sacó la maldición. Escuchen, miren, vino Saúl y dijo David, versículo 32: no se preocupe su majestad, yo mataré al filisteo. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo. Ahí está la maldición. ¿Cuántas veces te dijeron: no podés? No, esto no se puede. Esto no tiene solución. Esto no tiene respuesta. Aquí no hay médico, aquí no hay abogado, aquí no hay contador. Aquí. Esas son las maldiciones. Saúl, mire, si necesitaba ánimo, porque le dijo: yo voy a enfrentar a ese incircunciso. ¿Y qué le dice Saúl? No vas a poder. Hermanos queridos, cuando vos vas a decir: yo voy a lograr lo que Dios me dijo, yo voy a declarar la palabra y Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios de cosas grandes. Alguien diga amén. Cuando vos lo creas y lo compartas y lo establezcas, va a venir la persona a decir: che, no vas a poder, no te vas a sanar, no va a cambiar la situación. Hermanos queridos, en el nombre de Jesús, sacátelo de encima. No le lleves el apunte. Liberate de esa maldición. Alguien diga amén. Fuera esa maldición en el nombre de Jesús. No vas a poder. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Cuánta mentira nos dice el diablo. Cuánta gente se viene a los hermanos, el rey, todos. Lo tremendo de la maldición
No solamente que lo que le dijo, sino que encima se le dijo al rey, el más importante. Es una de las peores maldiciones, cuando el más importante, el rey Saúl, el más importante te dice algo negativo, es cuando más fuerte es la maldición. Pero David no se dejó influenciar ni por el rey Saúl. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que va a ser un conquistador aquí, si hay alguien que va a poner las cosas en orden en su vida, en su familia, empiece a sacarse las maldiciones. Lo que te dijo tu padre, tu madre, no podés, no alcanzarás, fracasado. Sacate todas las maldiciones, sacate todas las maldiciones. Yo creo en la bendición de Dios sobre mi vida. Amén. La bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza, dice la Biblia. La bendición de Dios, la que viene sobre nuestras vidas. Así que, hermano querido, sacate a todas las personas que te maldicen, que son negativas, destructivas para tu vida. David rebate esa maldición con una palabra de victoria. Él se levanta y él dice: no, ¿cómo no voy a poder? Al contrario, si yo le sacaba del hocico al león y al oso, le sacaba los animales feroces, las ovejas, yo ya estoy acostumbrado. Hermanos queridos, ¿saben de dónde le sacaba? De la boca del león. Saca esa maldición. Tu bendición está en la boca de las maldiciones de muchos. No sé si me explico. Tu bendición, alguien la maldijo, alguien te dijo no vas a poder. Sacale de la boca de esa persona que te maldijo tu bendición. Vos decís: sí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo en Cristo todo lo puedo. Usted tiene que sacarle de la boca del león y del oso su bendición, su oveja, su prosperidad. Como David hizo, saque. Pero mire, si sigue la maldición, versículo 44, estoy terminando, dice: y cuando vio David que no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró poca cosa. Y vos, ¿quién te conoce?, te dice el diablo. Y vos le decías: vos, diablo, ¿qué te importa que me conoce? Vos me vas a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Y le manda algún demonio. Quiero decirle que los demonios salen huyendo. Y viene otro y salen huyendo. Hemos confrontado muchas veces a Satanás mismo. ¿Y sabe lo que dijo? Esto no sirve para nada. Por supuesto, el reino de las tinieblas no sirve para nada. Ese ya está condenado. ¿Cuántos dicen amén? Sacate a las personas que te maldicen. Sacate a las personas que hablan mal de ti. David hablaba así. Escuchen, porque él vivía retirado de la gente. Él estaba con las ovejas, estaba con su arpa, estaba en el corral. Él no estaba con gente enferma, tóxica, mentirosa, religiosa, enferma de religiosidad. Él estaba libre de todo eso. Por eso cuando va al campo de batalla, en su mente, en su realidad, tenía al oso cuando lo vencía, al león cuando lo vencía. Él no estaba contaminado de nadie. Hermano querido, si te contaminaste de alguien, descontaminate, renuncia. No quiero saber nada con los mentirosos, con los perversos, con los que declaran fracaso, maldición. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo último que le digo: renuncia a las viejas costumbres. El vino nuevo no se echa en odres viejos, dice la Biblia, porque se echa a perder. El odre se rompe y se pierde el vino. Entonces, ¿sabe lo que dijo David? Termino. Dice que David le dijo, cuando le pusieron la armadura y todo, dice: yo no estoy acostumbrado. Esta no es mi costumbre. Este casco me molesta. Esta coraza me pesa. La espada no la puedo ni mover. Dicen que era terrible la espada. Hermanos queridos, sacate las costumbres. ¿Cuántas costumbres? Malas costumbres. A veces dice: uy, me muero. No, ¿cómo me muero? Sáquese esas costumbres. Sáquese la mala costumbre. Sáquese costumbres religiosas. Sáquensela de su vida. Aprendamos juntos que nuestra vida depende del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer algo grande en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Gloria al nombre de Jesús.
No es con ejército ni con fuerza. No es con la capacidad humana. Necesitamos la unción. Necesitamos renunciar, rechazar la maldición, la gente negativa, destructiva que va contra el espíritu. Y necesitamos liberarnos de las malas costumbres de hombres. Estamos acostumbrados, hermano, para cualquier cosa. Tómate una pastillita, tómate esto, tómate el otro. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está, hermano querido? Mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es más grande que cualquier aspirina. Dios es más grande que cualquier rayo X. Dios es más grande que cualquier cosa. Cierra sus ojos en el nombre de Jesús y conozca a este Dios verdadero. No es el Dios de la religión. Está lleno de religiones mentirosas, perversas, diabólicas. Hablan mentira, entretienen, mienten, le traen una actividad para que usted pase el momento, pero usted se vuelve a su casa enfermo, atado, dominado, empobrecido. Esa no es la verdadera religión. La verdadera religión, dice la Biblia, es que se desaten las ligaduras de impiedad. La mujer venía 18 años. Una mujer venía 18 años. El diablo, dice la Biblia, la tenía encorvada. Venía doblada a la mitad. 18 años, dice, una verdadera hija de Abraham. Y los religiosos la entretenían y la volvían a su casa sábado tras sábado. Yo en el nombre de Jesús de Nazaret profetizo en esta mañana que el que entró a este lugar se va a ir sano por el poder de Cristo. Aleluya. Aquí está el Dios de la sanidad. Señor, si tú no eres el sanador, yo no soy tu siervo. Pero tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Tú eres el Dios que sana mi enfermedad. Tú eres Jehová que sana. Tú eres el Dios verdadero. No tengo otro mensaje que predicar que Jesucristo es el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que sana, que libera y que prospera y que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que venció al diablo para siempre. Diablo, te vas de mi vida. Aleluya. Levante sus manos y adore al Dios verdadero. Señor, tú prometiste que ibas a estar aquí. Yo sé que estás aquí. Pues de este lugar nos vamos sanos, vamos libres, nos vamos llenos de gozo, llenos de esperanza, confiando en ti, Señor. No hay enfermedad más grande que Jehová de los ejércitos. Ministramos al Señor. Dios le bendiga en esta mañana. El Espíritu Santo le toque en este día. Aleluya. Vamos.